47 metros sobre el suelo, en la pared vertical de un desfiladero del Himalaya, existe una abertura oscura en la roca. Es rectangular. Tiene esquinas rectas. No fue el agua lo que la abrió, ni el viento, ni el hielo. Alguien la cavó a mano. Debajo de ella no existe sendero, no existe escalera, no existe rampa, escalón, cuerda podrida, ni ninguna marca de un camino que haya existido alguna vez. La pared es lisa, empinada y quebradiza, hecha de un material tan frágil que se deshace entre los dedos, y esa abertura no está sola. A lo largo de los valles del norte de Nepal existen cerca de 10.000 aberturas como esa. 10.000. Excavadas a mano en acantilados, muchas de ellas apiladas en filas verticales, unas sobre otras, como las ventanas de un edificio que nadie construyó. Dentro de ellas, los investigadores encontraron cuerpos humanos parcialmente momificados, con al menos 2.000 a 3.000 años de antigüedad. Encontraron pinturas budistas, esculturas y manuscritos de los siglos XII a XIV. Encontraron cámaras conectadas por túneles internos lo bastante anchos como para que una persona pasara de pie. Alguien vivía allí. Alguien enterraba a sus muertos allí. Alguien rezaba allí. Y la mayoría de esas cavidades nunca fue abierta por un ser humano moderno, porque simplemente no se puede llegar hasta ellas. Este video no va a preguntar quiénes eran esas personas. Esa es la pregunta fácil y tiene respuestas razonables. Vamos a hacer una pregunta mucho más simple y mucho más difícil de responder. ¿Cómo subieron? Porque cuando empiezas a buscar, descubres que esto no ocurre solo en Nepal. Lo mismo aparece en Turquía, en Irán, en Malí, en Georgia, en China y en Perú. Pueblos que nunca se encontraron, separados por continentes y por miles de años, todos hicieron exactamente la misma cosa extraña. Todos eligieron trabajar en el lugar más difícil posible. Una pared vertical, lejos del suelo, sin camino. Y en algunos de esos lugares la respuesta ya fue encontrada, en otros no. En los próximos minutos verás los dos casos. Vas a entender exactamente cómo sabemos que lo hicieron en algunos sitios y vas a ver por qué. En otros, esa explicación simplemente no funciona. Vamos a empezar por el conjunto más grande de todos, y también por el menos explorado. El río Kali Gandaki corre entre dos de las montañas más altas del planeta y ha excavado, a lo largo de millones de años, uno de los desfiladeros más profundos de la Tierra. En las paredes de ese desfiladero, en el distrito de Mustang, en el norte de Nepal, se ubicaba un pequeño reino llamado Lo, una región de altitud extrema, aire enrarecido y paisaje casi lunar, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Una tierra de roca seca, con muy poca vegetación y viento constante. Fue por aquí que pasó una de las ramas antiguas de la ruta comercial que unía la meseta tibetana con las planicies de la India. La sal bajaba, los granos subían, las caravanas atravesaban el desfiladero, y donde hay ruta comercial hay riqueza. Donde hay riqueza, hay conflicto. Esto ayuda a explicar por qué alguien querría vivir en un lugar difícil de alcanzar. No explica cómo lo logró. Porque la roca de Mustang es el peor material imaginable para ese tipo de trabajo. No es granito, no es piedra caliza dura. Es un conglomerado sedimentario friable, una mezcla de arena y guijarros compactados que se desprende al tacto. Esto tiene una consecuencia doble y contradictoria. Por un lado, hace que la excavación sea relativamente rápida, porque la roca cede con herramientas simples. Por otro, lo hace todo inestable. Un equipo de investigadores llegó a hacer la prueba en la propia región, intentando abrir un nicho pequeño con herramientas modernas, y aún así, el trabajo consumió tiempo y esfuerzo considerables. Ahora, suma eso a la altitud. Aire con la mitad del oxígeno del nivel del mar. Temperaturas que caen muy por debajo de cero durante buena parte del año. Ninguna madera en abundancia en el paisaje, porque allí casi nada crece. Y aún así, alguien abrió 10.000 cavidades en aquellas paredes. Vale la pena detenerse un segundo en ese número, porque es fácil de escuchar y difícil de imaginar. 10.000 cavidades excavadas a mano significa un esfuerzo colectivo sostenido a lo largo de siglos. No es un proyecto,
es una tradición. Y algunas de esas cavidades están en posiciones que parecen una provocación. Grupos apilados en hasta 9 niveles, uno sobre otro, en la cara de un acantilado. Cámaras conectadas por corredores internos excavados en la roca. Aberturas aisladas en paredes donde hoy no existe absolutamente ningún punto de apoyo para mano o pie. Lo que hace esto especialmente incómodo es algo que casi nadie menciona. En la mayor parte del mundo, cuando un pueblo antiguo elige vivir en altura, elige una altura defendible, con un camino controlable, un sendero estrecho que pocos guerreros pueden defender, un acceso único que se bloquea con una piedra. En Mustang, muchas de esas cavidades no tienen acceso alguno, ni siquiera difícil, ninguno. Y si no puedes subir, tampoco puedes bajar. No puedes traer agua, no puedes traer comida, no puedes sacar los escombros de la excavación. Fue exactamente esa contradicción la que atrajo, a finales de los años 2000, a un equipo muy inusual hacia el interior de aquel desfiladero. Explorar las cuevas de Mustang exigió una combinación que casi nunca aparece en la arqueología. Fue necesario juntar arqueólogos con alpinistas de alto nivel. El equipo reunió, entre otros, al arqueólogo Mark Aldenderfer, de la Universidad de California en Merced, a la bioarqueóloga Jacqueline Eng, de la Universidad de Western Michigan, a Mohan Singh Lama, del Departamento de Arqueología de Nepal, y al alpinista Pete Athens, uno de los montañistas más experimentados del mundo, con varias subidas al Everest en su currículum. No era exageración. Sin escalada técnica, no había arqueología posible. Las cavidades tenían que ser alcanzadas con cuerdas, anclajes y protección, exactamente como se alcanza una vía de escalada difícil. E incluso con equipo moderno, la roca friable convertía cada anclaje en un problema, porque el material simplemente no sostiene bien un punto de fijación. Vale la pena registrar lo que esto significa. Un equipo del siglo XXI, con cuerda estática, casco, arnés, calzado técnico y décadas de experiencia acumulada en montaña, consideraba aquellas paredes peligrosas. Lo que esas expediciones encontraron justificó el riesgo. Encontraron cámaras funerarias con restos humanos de aproximadamente 3.000 años. En algunos de esos enterramientos apareció un detalle que cambió la interpretación del sitio. Los cuerpos habían sido descarnados antes del sepultamiento. La carne había sido retirada con un instrumento afilado, y el esqueleto fue luego depositado con cuidado dentro de la cámara, acompañado de adornos rituales. No era abandono. Era un procedimiento funerario elaborado, con etapas, ejecutado por gente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Encontraron, en otras cavidades, pinturas murales budistas de calidad notable, esculturas y cientos de manuscritos religiosos datados entre los siglos XII y XIV, es decir, más de 1000 años después de los enterramientos más antiguos. Esas mismas paredes fueron usadas de nuevo, por otra cultura, con otra función. Encontraron también restos de habitación, fogatas, señales de vida cotidiana. A partir de esto, los investigadores armaron una secuencia de uso en 3 grandes fases. Primero, hace cerca de 3000 años, las cavidades funcionaron sobre todo como cámaras funerarias. Después, hace aproximadamente 1000 años, muchas de ellas pasaron a ser vivienda, probablemente en un periodo de inestabilidad y conflicto en la región. Por último, más tarde, el uso cambió de nuevo, y las cavidades se convirtieron en espacios de meditación, retiro religioso y almacenamiento. Nota lo que esa secuencia resuelve y lo que no resuelve. Resuelve la pregunta del para qué. Sabemos con razonable seguridad para qué sirvieron esas cavidades, en cada época. No resuelve la pregunta del cómo. Y existe un episodio pequeño, casi accidental, que muestra bien el tamaño del problema. Cerca del poblado de Samsung, una parte del acantilado se derrumbó por erosión natural. Junto con la roca cayó un cráneo humano. Fue encontrado en lo alto de un bloque de piedra, en medio de los escombros, y uno de los alpinistas subió hasta él con cuerda para recogerlo. Ese cráneo había caído de una cavidad allá arriba, ubicada a algo en torno a 47 metros por encima del fondo del valle. Fue probablemente la primera vez en 1500 años que una mano humana tocó aquel hueso. Y la pregunta que quedó en el aire en ese momento es la misma que sostiene todo este video.
Si un cráneo cayó de allí, ¿qué sigue allí dentro? Porque la respuesta honesta hasta hoy es que la mayor parte de las cavidades de Mustang nunca fue inventariada. No por falta de interés, por falta de acceso. Pero existe un detalle que hace esta historia aún más difícil de explicar. Cuando presentas este enigma a un ingeniero, la respuesta viene rápido y es perfectamente razonable. Andamios. Es la explicación tradicional, y es buena. Sabemos que los pueblos antiguos construían andamios de madera. Sabemos que usaban cuerdas. Sabemos que la arquitectura en altura, en todo el mundo, dependió de estructuras temporales que después fueron desmontadas. Un andamio apoyado en el suelo sube algunos metros. Un andamio anclado en la propia pared sube más. Con tiempo y organización, un equipo alcanza una altura considerable. La explicación más aceptada para muchos sitios rupestres del mundo es exactamente esa, y funciona bien. El problema es que esa explicación deja 3 preguntas abiertas cuando se aplica a Mustang. La primera es el material. La madera no fosiliza en condiciones normales. La cuerda vegetal se descompone. Esto significa que la ausencia de vestigios de andamio no prueba nada en contra de la hipótesis, pero también significa que nunca fue confirmada. Nos quedamos con una explicación plausible que no puede ser probada directamente, lo cual es una situación incómoda para cualquier investigación. La segunda es la disponibilidad. El andamio exige madera y exige mucha. Mustang está por encima del límite natural de los árboles. Es un paisaje de roca, polvo y arbustos bajos. Para levantar andamios a lo largo de kilómetros de acantilado y durante siglos, sería necesario transportar madera desde muy lejos, por rutas de montaña, en cantidad industrial. No es imposible. Es costoso de una manera que necesitaría justificación. La tercera es la roca. Ese conglomerado friable es malo para anclar cualquier cosa. Un equipo moderno con tacos de acero tiene dificultades. Una viga de madera encajada en un agujero abierto en ese material soporta peso con un margen estrecho. Suma las 3 y llegas a una conclusión que no es sensacionalista, es apenas honesta. La explicación del andamio es la mejor que tenemos. Funciona para una parte de los casos y todavía no fue demostrada para los casos más extremos. Y es aquí donde el misterio se vuelve más incómodo, porque existe un segundo problema, y este es de naturaleza completamente diferente. Los escombros. Excavar una cámara en roca produce volumen, mucho volumen. Una cavidad del tamaño de una habitación pequeña genera varios metros cúbicos de material suelto. Multiplica eso por 10.000 cavidades. Es una cantidad de roca removida que se aproxima a la escala de una operación minera. ¿A dónde fue a parar todo eso? Si la excavación se hizo desde la pared hacia adentro, los escombros tenían que ser retirados por la abertura y simplemente arrojados al vacío. Eso es posible, y tal vez sea exactamente lo que ocurrió. Pero en una pared friable, arrojar toneladas de material suelto a lo largo de siglos es también la receta perfecta para desestabilizar el propio acantilado en el que estás trabajando y viviendo. Existe todavía una tercera cuestión, y es la más silenciosa de las 3. La logística cotidiana. Construir es un esfuerzo concentrado. Lo haces una vez y terminas. Vivir es otra cosa. Si personas vivieron en aquellas cámaras durante generaciones, subieron y bajaron todos los días. Llevaron agua, llevaron leña, llevaron alimento, llevaron niños y ancianos. Enterraron a sus muertos allá arriba, lo que significa que cargaron cuerpos por aquella ruta, cualquiera que fuese. Un sistema que funciona para un equipo de construcción no funciona necesariamente para una comunidad entera, todos los días, durante 300 años. Guarda esa observación porque es el hilo que lleva a la respuesta. Pero esa no es la parte más extraña. La parte más extraña es que ese mismo problema aparece en otros 6 lugares del mundo sin ningún contacto entre ellos. Y en algunos de esos lugares ya sabemos la respuesta. Vamos a salir de Nepal y mirar los otros casos porque funcionan como un laboratorio. Cada uno de ellos es una variación del mismo problema y algunos ya fueron resueltos. Empezamos por el caso más bonito, en Malí, en África Occidental.
El acantilado de Bandiagara es una muralla de arenisca que se eleva cerca de 500 metros sobre la planicie y se extiende por aproximadamente 150 kilómetros. En la cara de esa pared existen construcciones, casas de barro, graneros y cámaras funerarias encajadas en nichos altos de la roca, muy por encima de cualquier camino. Quien construyó esto fue un pueblo llamado Telem, que ocupó la región entre los siglos XI y XVI. El nombre Telem, por cierto, no es el nombre que ellos se daban a sí mismos. Es una palabra de la lengua dogón y significa aproximadamente aquellos que estaban antes que nosotros. Porque cuando los dogones llegaron a aquel acantilado, entre los siglos XIV y XV, las construcciones ya estaban allí, en lo alto, aparentemente inalcanzables. Y los dogones llegaron a una conclusión. Explicaron que los Telem sabían volar. Esa es, con toda honestidad, la explicación más razonable que alguien puede formular sin información adicional. Ves una casa en un lugar imposible, concluyes que quien la hizo tenía una capacidad que tú no tienes. Es exactamente la misma estructura mental que produce historias de gigantes constructores en otras partes del mundo. Ahora la parte importante. La explicación real fue encontrada, y no está en el cielo, está en la botánica. Bandiagara no siempre fue seca. La región era mucho más húmeda y densamente arbolada cuando los Telem vivían allí. Había vegetación alta contra la pared y había enredaderas. Una de las hipótesis más aceptadas es que los Telem subían por la propia vegetación, usando lianas y árboles apoyados en el acantilado como vía de acceso. Después, vinieron siglos de desecación progresiva del Sahel. El bosque retrocedió. Las enredaderas desaparecieron, y el camino desapareció junto con ellas. Las construcciones no quedaron inaccesibles porque fueron hechas en un lugar imposible. Quedaron inaccesibles porque el paisaje cambió debajo de ellas. Guarda esa idea. Es la clave conservadora de todo este video. A veces, el camino existió y se fue. Segundo caso, Estados Unidos, suroeste, región de los cañones. Los pueblos ancestrales puebloanos construyeron aldeas enteras dentro de entrantes de acantilado, en posiciones que hoy exigen escalera o cuerda. Aquí no hay ningún misterio, y es justamente por eso que el caso es útil, porque el camino todavía está allí, visible en la roca. Tallaron pequeñas cavidades para mano y para pie directamente en la pared de arenisca, formando escaleras verticales rudimentarias. Alguien entrenado sube por ellas cargando peso. No es cómodo, pero es perfectamente viable. Esto nos da una segunda hipótesis conservadora. A veces el camino es el propio muro y simplemente no lo vemos porque es discreto y porque 500 años de erosión suavizaron las marcas. Tercer caso. Georgia, en el Cáucaso. Bardzia es un complejo monástico excavado en la ladera de una montaña en el siglo XII, en el reinado de la reina Tamar. Cientos de cámaras distribuidas en hasta 13 niveles, conectadas por túneles, escaleras internas, pozos y pasadizos. Y Bardzia tiene una particularidad que resuelve nuestra pregunta de forma casi didáctica. No fue hecha para ser vista. Originalmente, el complejo era prácticamente invisible desde afuera. Las cámaras quedaban detrás de una capa de roca y el acceso era interno, por túneles y escaleras excavadas dentro de la propia montaña. No había pared abierta, no había fachada. En 1283, un terremoto arrancó buena parte de la capa externa de la ladera. Lo que era interior se convirtió en fachada. Las cámaras quedaron expuestas y hoy Bardzia parece exactamente aquello que no era, un conjunto de aberturas excavadas en una pared vertical. Tercera hipótesis conservadora, y tal vez la más importante de todas. A veces, el acceso no es por el frente, es por dentro. Y aquí vale la pena volver a Mustang con esta idea en mente, porque los investigadores registraron exactamente eso en aquel desfiladero. No todas las cavidades fueron abiertas desde la pared. Algunas fueron excavadas desde arriba hacia abajo y conectadas entre sí por corredores internos. Es decir, en al menos parte del sitio, nadie necesitó escalar nada. Llegas por la cima de la meseta, bajas por dentro de la roca y emerges en una cámara que, vista desde afuera, parece colgada en el vacío. Esto responde mucho.
No responde todo. Porque quedan los casos en que no existe cima accesible, no existe conexión interna conocida, no existe evidencia de vegetación antigua, y aún así hay trabajo humano en la pared. Y es en ese grupo donde quedan los enigmas realmente abiertos. En China, en el distrito de Jiangyuan, el complejo de Guyaju reúne más de 300 habitaciones excavadas en acantilados, con puertas, escalones, camas y nichos tallados en la piedra. Es el mayor conjunto de viviendas rupestres jamás encontrado en el país. La atribución cultural sigue siendo incierta y ningún registro histórico claro identifica quién lo construyó. En el norte de Perú, en la región amazónica, el pueblo Chachapoya depositó sarcófagos funerarios de arcilla, de cerca de 2,5 metros de altura, en salientes estrechas de acantilados a más de 100 metros del suelo. Están allí, de pie, mirando hacia el valle, en posiciones que solo fueron alcanzadas por equipos modernos de escalada. En el suroeste de China, los ataúdes suspendidos del pueblo Bo fueron encajados en estacas de madera clavadas en paredes verticales, decenas de metros por encima del suelo. El pueblo Bo desapareció en el siglo XVI. El método exacto de izado sigue siendo objeto de discusión. Algunos investigadores sugieren izado con cuerdas desde la cima, otros proponen andamios temporales. Todavía no existe consenso y ninguna de las propuestas fue demostrada con evidencia física directa en todos los casos. Lo que se sabe con seguridad es esto. En todos los continentes, siempre que un pueblo tuvo un motivo lo bastante fuerte, encontró una manera de trabajar en una pared vertical. Los motivos varían: defensa, protección contra inundaciones, aislamiento religioso, marcación de territorio sagrado o simplemente el deseo de colocar a los muertos por encima del mundo de los vivos. Lo que no varía es la dificultad. Y existe un detalle, en un único sitio de Turquía, que tal vez sea lo más revelador de todo este video. Es un detalle que casi nadie percibe, porque las personas miran hacia el lado equivocado del acantilado. En el suroeste de Turquía, sobre el río Dalyan, existe una pared de roca con uno de los conjuntos funerarios más fotografiados del mundo antiguo. Son las tumbas rupestres de la antigua ciudad de Kaunos, fachadas de templo griego talladas directamente en el acantilado, con columnas, frontones y escalones, datadas principalmente del siglo IV antes de la era común. Vistas desde el río, parecen edificios completos incrustados en la montaña. Hay más de 150 tumbas excavadas en esa región y cerca de 20 de ellas tienen fachada monumental. Los turistas pasan en barco por debajo de ellas todos los días y fotografían el conjunto entero. Y casi todos fotografían la misma cosa: las tumbas bonitas, terminadas, con las columnas perfectas. Pero el objeto más importante de aquella pared es justamente el que nadie fotografía. En la fila, la segunda tumba desde la derecha fue proyectada para ser la más grande de todas, y nunca fue terminada. Está allí, en pleno medio del proceso, interrumpida, abandonada en el punto exacto en que los trabajadores se detuvieron hace más de 2300 años, y es eso lo que la convierte en el documento más valioso de todo el acantilado. Porque una obra terminada esconde el método, una obra interrumpida muestra el método. Lo que se ve en aquella tumba inacabada es la secuencia de trabajo. La roca fue cortada de arriba hacia abajo. Primero la parte superior, después el descenso progresivo por la pared, primero en forma bruta, con los detalles finos dejados para una etapa posterior. Detente un segundo en esta información, porque reorganiza todo lo que hemos venido discutiendo. Si trabajas de arriba hacia abajo, no necesitas subir la pared. Llegas caminando por la cima del acantilado, lo cual es fácil. Te posicionas en el borde, empiezas a cortar, y a medida que bajas, vas creando, con tu propio trabajo, la plataforma en la que te apoyas. El material que retiras cae al vacío de abajo, y nunca necesitaste cargarlo hacia ningún lugar. El andamio, si existió, estuvo colgado, no apoyado en el suelo. Esto cambia la pregunta. La pregunta correcta nunca fue cómo subieron hasta esa altura. La pregunta es cómo bajaron con seguridad
y cómo se sostuvieron mientras trabajaban. Y esa pregunta tiene respuestas mucho más simples. Cuerda. Anclaje en la meseta superior. Asiento suspendido. Una técnica que cualquier cultura con buena cordelería y una noción práctica de contrapeso puede desarrollar y que no deja casi ningún vestigio arqueológico porque todo lo que usa es orgánico y temporal. El patrón se aplica a otros sitios. En Irán, en Naqsh-e-Rustam, las tumbas reales aqueménidas fueron abiertas en la cara de una pared de roca, con fachadas en forma de cruz, muy por encima de la planicie. La misma lógica de trabajo descendente se aplica. Dominas la montaña desde arriba, no desde abajo, y nota lo que esto no explica. No explica la fase de uso. Después de que la tumba está lista, alguien necesita llevar un cuerpo hasta allí dentro. Después de que la casa está lista, alguien necesita vivir en ella. Bajar con cuerda para trabajar es una cosa. Hacer eso todos los días, con agua, comida y niños, es algo completamente diferente. Por eso, la respuesta final no es única. Es una combinación. Trabajo descendente desde la cima para la construcción, acceso interno por túneles donde la geología lo permitió, vegetación y escaleras de mano y pie donde el paisaje ayudó, y, en los casos más extremos, uso puntual, ritual y raro, y no vivienda permanente. Este mismo patrón, por cierto, ya apareció en otro tema que analizamos aquí en el canal. Cuando hablamos de las ciudades excavadas bajo tierra, encontramos exactamente la misma lógica invertida. Pueblos que no construyeron hacia arriba, sino hacia adentro, y cuyo verdadero problema de ingeniería nunca fue levantar la estructura, sino resolver la ventilación, el acceso y la remoción de material. Es la misma inteligencia práctica, solo que aplicada en la dirección opuesta. Entonces, ¿qué sabemos en realidad al final de esta investigación? Sabemos que las aberturas existen, en número enorme, en al menos 6 regiones del mundo sin contacto entre sí. Eso es un hecho. Sabemos que fueron hechas por seres humanos comunes, con herramientas comunes, y que en varios sitios tenemos los cuerpos, los objetos y las pinturas de esas personas. Eso es un hecho. Sabemos que en al menos 3 casos el enigma del acceso fue resuelto y que la respuesta nunca fue extraordinaria. En Bandiagara, el bosque desapareció. En Barcia, la montaña se abrió con un terremoto. En los cañones del suroeste americano, los escalones están tallados en la pared, a la vista de quien sepa dónde mirar. Eso también es un hecho. Sabemos, por último, que trabajar de arriba hacia abajo resuelve buena parte del problema de construcción, y tenemos la prueba visual de eso en una obra inacabada en Turquía. Lo que sigue abierto es más estrecho, y por eso mismo más interesante. Sigue sin respuesta demostrada cómo las comunidades de Mustang sostuvieron el uso cotidiano de las cavidades más altas, a lo largo de siglos, en un paisaje sin madera y en una roca que no sostiene anclaje. Las hipótesis son buenas, ninguna fue confirmada, y sigue sin inventario la mayor parte de aquellas 10.000 cavidades, no porque nadie quiera entrar, porque nadie puede. Esto significa que este es uno de esos raros misterios arqueológicos que todavía pueden resolverse, no con una teoría nueva, con una cuerda, un equipo, una autorización y paciencia. Pero hay una pregunta anterior a todas estas, y es aún más difícil. Antes de bajar por una pared, antes de elegir un punto, antes de tallar la primera línea, alguien necesitó cortar la roca. Y cortar roca exige una herramienta. Existen minas antiguas, excavadas en profundidad, con galerías, pozos verticales y frentes de trabajo organizados, que son miles de años más antiguas que cualquier herramienta de metal conocida. En algunas de ellas, los instrumentos que encontramos en el fondo de los pozos son de hueso, de cuerno y de piedra. Y funcionaron. En el próximo video, vamos a bajar a esos pozos y a descubrir con qué, exactamente, esas personas lograron atravesar la roca antes de que existiera un solo pedazo de metal en su mundo.